Si constantemente estás sintiendo que el dinero no te alcanza para nada o que incluso estás ganando más dinero que el que ganabas antes, pero de todas formas sigues en esta sensación de ansiedad, de escasez y de pronto has sentido o has notado rasgos en ti que te van llevando a esta sensación de pobreza, quédate porque en este episodio vamos a estar hablando de esos 7 hábitos que están generando pobreza, no solo en tus bolsillos, sino también mental. Hola, yo soy Tati Uribe, mentora de neuroemprendimiento, y hoy estoy feliz de acompañarte en este episodio porque vamos a estar hablando de esos hábitos que poco a poco nos van llevando a la pobreza o que incluso no nos permiten superar esa barrera hereditaria que pues viene de generación en generación. Y es que quiero decirte que yo no soy de las personas que piensa que el dinero es la felicidad, pero sí estoy muy consciente que el dinero te da algo y es la libertad. Y para mí la libertad sí está absolutamente ligada con la felicidad porque el dinero te da esta capacidad de elegir. Así que si bien estoy consciente de que la pobreza en muchos casos es mental y que incluso muchas personas que viven en una situación económica escasa pueden sentir mucho gozo, mucha plenitud y mucha paz mental, yo siempre me pregunto, ¿y por qué no tener ambas? ¿Por qué no tener este estilo de vida que queremos y que soñamos con diferentes comodidades en cuestión de dónde van a estudiar nuestros hijos, en qué barrio vivimos, cuál es la comida que comemos? Pero por supuesto también nutrir siempre nuestras relaciones, nuestra plenitud, nuestra conciencia, sentirnos felices, tranquilos, con salud y paz mental. Así que en este episodio vamos a estar desglosando esos hábitos y por supuesto entendiendo cuáles son esas herramientas prácticas que tú puedes empezar a accionar para que estos hábitos salgan de tu vida y empecemos a instaurar nuevos hábitos que nos lleven a un espacio de riqueza y abundancia. Y antes de empezar con nuestro tema, quiero hacer un agradecimiento muy especial a Surfshark, que es el patrocinador de nuestro episodio de hoy, y junto a ellos te quiero contar algo que probablemente hoy no sabías. Y es que precisamente estamos hablando de dinero y probablemente hoy estás dejando dinero en la mesa. ¿Y cómo? Exponiendo tu información personal y limitando tu acceso a internet sin darte cuenta. Por ejemplo, ¿tú sabías que los vuelos o las reservas de hoteles pueden variar su precio dependiendo de la ubicación en la que tú estés navegando? Las aerolíneas y agencias de viaje usan tu dirección IP para ajustar los precios según el país desde donde compras. Con un VPN como Surfshark puedes cambiar tu ubicación virtual y conseguir boletos hasta un 40% más baratos en algunos casos. O por ejemplo, ¿te ha pasado que intentas ver una serie, un partido, un documental y te dice no está disponible en tu región? Esto es porque muchas plataformas geolocalizan el contenido. Pero con Surfshark puedes desbloquear series, eventos deportivos y hasta ofertas exclusivas en tiendas online en otros países. Bueno, ¿y ahora qué pasa con tu seguridad en línea? Mira, cada vez que tú te conectas a una red Wi-Fi pública, puede ser en un aeropuerto, en un hotel, en un café, tus datos y los míos quedan expuestos. Contraseñas, tarjetas de crédito, mensajes, todo puede quedar expuesto y ser interceptado por hackers en segundos. Pero con una herramienta como Surfshark One tienes protección completa. Antivirus integrado que te protege de virus y malware, alerta para saber si tus datos han sido filtrados en internet y búsqueda para navegar sin rastros y sin anuncios molestos. Y por eso nosotros hemos decidido incorporar dentro de nuestra seguridad Surfshark, porque no es simplemente un VPN, es también un escudo digital. Y si todo esto te interesa, ahora tú también lo puedes probar sin riesgo. Puedes ingresar ahora a surfshark.com/TatiUribeM. Vas a recibir adicional 4 meses utilizando mi link y lo mejor de todo es que tienes 30 días de garantía de devolución de tu dinero. Ya en este momento no hay excusas para seguir navegando sin protección, pagando de más por cosas que pueden salir más económicas en otros países o quedándote sin ver lo que quieres porque no está disponible en tu ubicación. Así que por supuesto, como siempre, te dejo el link en la cajita de información para que vayas y utilices esta herramienta tú también. Ahora, volviendo a nuestro tema de estos hábitos que nos mantienen en la pobreza, yo quiero que cada vez que tú vayas pensando en uno de estos hábitos, empieces a hacer un check, un análisis de si realmente esos son hábitos que tú puedes ver evidenciados en tu vida diaria. Y realmente yo quise hacer este episodio porque yo era todos estos, o sea, literalmente todos. Y poco a poco,
con conciencia, con tiempo. He tratado de salir de estos hábitos. Así que como siempre te digo, cuando hablamos de dinero, de riqueza, de generación de abundancia, no te hablo aquí en una posición de mira cómo tengo mi vida de resuelta, mira cómo soy de millonaria y de extravagante, y mira cómo ya tengo libertad financiera y no tengo que volver a trabajar ni un solo día de mi vida. No, esa no es mi realidad todavía, pero sí he podido evidenciar cómo en un entorno normal, en unas condiciones normales, con disciplina y con conciencia, mi vida financiera ha cambiado 100% y quiero que a partir de ahora también pueda cambiar la tuya, porque yo siempre he sido una persona supremamente ansiosa por el dinero. Le tengo un miedo profundo a la escasez y a la pobreza. Lo he trabajado muchísimo en terapia, constelaciones familiares, de todo he hecho para trabajar el miedo a la pobreza. Y aunque a nivel mental encontraba y entendía las razones para hacer lo que tenía que hacer, parecía que en el mundo material me quedaba imposible. Es como si alguien me estuviera atando de manos para no hacer lo que tenía que hacer. Así que vamos con ese primer hábito que nos mantiene en la pobreza, y ese hábito es gastar antes de ahorrar. Mira, yo era ese tipo de persona 100% y no fue que cambiase mucho. Me cambió el chip hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años, porque para mí era mucho más fácil tener un sueño, endeudarme y luego pagar cuotas cuando cumpliera ese sueño, por esta idea de recibir una recompensa inmediata. Y siempre en mi mente yo tenía esta idea de, ok, yo entiendo que hay que ahorrar, me parece importante, le veo lógica, pero no me alcanza, o sea, no me alcanza para ahorrar. Y conforme mi ingreso era más alto, porque pues yo al tener una empresa, digamos que el ingreso no es tan estable, entre comillas, como cuando trabajas en una empresa que tú sabes cuánto te ganas mes a mes, sino que dependiendo de lo que tú hagas y de qué tan inteligente trabajes, pues tu ingreso puede aumentar. En mi caso eso pasó, y en vez de aumentar el ingreso, entonces yo decir, listo, ahora destino esta cantidad de dinero para el ahorro, lo que pasó fue que mi estilo de vida también empezó a subir, y siempre mi situación era, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza, todo lo que gano sale, todo lo que gano sale, y no hay forma de ahorrar. Y definitivamente el hábito de gastar primero y ahorrar después es la receta infalible para estar siempre al límite. ¿Cuál es mi invitación? Mi invitación es a que cambies esa frase de ahorro lo que me sobra, sino que más bien te empieces a decir, a partir de ahora yo gasto lo que me queda después de ahorrar. Y quiero que también te lleves esto, el ahorro es un hábito, el ahorro no es un monto. Puede ser que tú en este momento puedas ahorrar $5 cada mes, no me importa, es el hábito de que cada mes guardes $5. Puede ser que ahorita se te den muy bien las cosas y puedas ahorrar $1,000 cada mes, maravilloso. No importa cuánta sea la cantidad, lo importante es el hábito. ¿Listo? Entonces, recomendaciones importantes sobre el ahorro. Número 1. Te recomiendo que siempre que entre tu salario o que entren tus pagos como emprendedor, como negocio, etcétera, destines un porcentaje de lo que ganas para ahorro, ¿sí? Normalmente la recomendación es que sea un 10%, pero como te digo, a veces tenemos nuestras finanzas un poquito desordenadas y ese 10% no nos alcanza, pero si ese 10% no alcanza, bájalo a 5, si ese 5 no nos alcanza, bájalo a 3. Lo importante es que adquieras el hábito y luego, cuando veas los frutos que trae ese hábito, pues ahorras más. Si tú, por ejemplo, recibes un salario los 15 y los 30, sácalo de tu quincena. Si tú eres emprendedor, como por ejemplo es nuestro caso, nosotros siempre lo que hacemos es que cada vez que recibimos un dinero y que este dinero hace parte de lo que nosotros ganamos ya como personas naturales, separamos un porcentaje de ahorro. Y a fin de mes lo que hacemos es tener como esa recopilación de dineros de los diferentes pagos que hemos recibido, y es nuestro ahorro mensual. Así es mucho más fácil, es menos desgastante a nivel mental, y ojalá si tú lo puedes hacer, yo todavía no sé cómo hacerlo en mis aplicaciones con los bancos que manejo, pero si tú lo puedes hacer, automatiza el ahorro, o sea que inmediatamente te entre el dinero, inmediatamente salga para un ahorro. Y mi segundo consejo súper importante con el ahorro es que entiendas que necesitamos ahorrar, pero no sobreahorrar. Y este es un concepto muy importante, porque a mí siempre me agobiaba la idea de, bueno, ¿y hasta cuándo ahorro? Porque también me dicen que tengo que invertir. Entonces, consejo que a mí me ha cambiado la vida completamente y que incluso se los compartí en una clase gratuita que tuvimos en vivo hace un par de semanas. Si tú vas a ahorrar,
ponte una meta de ahorro, o sea, ¿por qué estás ahorrando? Y hay como dos grandes metas. Una es ahorrar para un objetivo en particular. Entonces, yo quiero ahorrar para la cuota inicial de mi apartamento, yo quiero ahorrar para este viaje que quiero hacer con mi familia. Ahí es un ahorro con una meta que nosotros queremos alcanzar. Pero también es muy importante que tengamos un ahorro de fondo de emergencia, o en mi caso yo lo llamo fondo de seguridad, y esto lo que te indica es, ok, vas a calcular cuánto cuesta tu vida mes a mes y vas a ahorrar el costo de tu vida multiplicado por 6. Ejemplo sencillo. Supongamos que tú para vivir necesitas $1,000 para pagar tu renta, para pagar el mercado, para pagar los servicios, para pagar tu seguro de salud, etcétera. Necesitas $1,000 cada mes. Así que tu meta de ahorro debe ser $6,000. Muchos teóricos de las finanzas personales nos explican que la cantidad de tiempo que tú tienes ahorrado para soportarte en caso de una emergencia debe ser proporcional al riesgo que tenga tu situación laboral. Por ejemplo, mi papá es pensionado y según las leyes colombianas es muy difícil que mi papá pierda su pensión. Entonces la idea aquí es que mi papá analice cuáles son sus gastos mensuales y haga el ahorro 3 meses de sus gastos, ¿sí? O sea, si los gastos de mi papá son $1,000, su ahorro de fondo de seguridad debería ser 3,000. Pero por ejemplo en nuestro caso, que somos emprendedores, que a veces hay más volatilidad en las ventas, etcétera, pues la recomendación es que ese ahorro sea de 6 meses. Y ya después de esos 6 meses, o sea, que tú tengas un ahorro que tenga ese valor, pues entonces empieza la inversión. Y entonces, después de que ya tengamos ese colchoncito, ya el ahorro va a estar enfocado en inversión. No es simplemente guardar el dinero para que esté ahí, sino en poderlo invertir para que el dinero genere bebés. El segundo hábito es depender de un solo ingreso. Yo no recomiendo depender de un solo ingreso, ni cuando eres emprendedor, ni cuando trabajas en una empresa, porque si bien el mundo tiene la idea de que trabajar en una empresa es muy seguro, pues tú no tienes nada seguro. Y de hecho, si es tu único ingreso y hoy o mañana te despiden, inmediatamente la columna vertebral de tu familia probablemente se va a desplomar. Así que siempre mi recomendación es, tanto si tienes un negocio como si trabajas en una empresa, busca diferentes fuentes de ingreso. De hecho, si tienes un negocio, no necesariamente esto significa que tienes que abrir muchos negocios y colapsar mentalmente y no saber dónde poner tu atención, sino que trata que este mismo tronco de mi negocio tenga ramitas y que entonces con estas ramitas, que lo llamaríamos líneas de negocio, pues yo pueda tener diferentes fuentes de ingreso. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos nuestra membresía Atajo al Éxito, tenemos colaboraciones con marcas haciendo marketing de influencia, tenemos también marketing de afiliados, tenemos nuestra línea de conferencias y entrenamientos corporativos. Son varias líneas de negocio bajo ese mismo tronco llamado Tati Uribe, Atajo al Éxito, Chris Lol, que es la marca personal de mi esposo, pero siempre estamos moviéndonos y entendiendo cuáles son las diferentes fuentes de ingreso para que si en algún momento una se agota o comercialmente no está tan bien, pues tengamos las otras que nos respalden. ¿Qué podemos hacer en cualquier caso? Si tú trabajas en una empresa, etcétera, puedes tener un negocio adicional, un pequeño negocio que te dé un ingreso y que poco a poco vaya siendo más abundante. Otra cosa que puedes hacer es aprender sobre inversiones, dividendos, bienes raíces, todas estas cosas que de pronto te pueden generar un ingreso más pasivo, que por supuesto van a ser inversiones un poco más en el largo plazo, pero que te den esta certeza de que no estás dependiendo de una fuente de ingreso. Y también ofrecer tus servicios como freelance. Para mí esto es demasiado importante. De hecho, siempre es mi espíritu respecto a mis colaboradores. Es como, está bien, tú aquí tienes un trabajo y qué rico que trabajes conmigo, pero trata también de buscar una fuente complementaria de ingresos, ¿sí? Me gusta que puedan tener sus emprendimientos, que puedan desarrollar sus sueños por aparte, no solo por esa sensación de propósito que es muy importante, sino también por esa comodidad que genera tener un ingreso adicional. Y yo creo que algo que nos dejó esta experiencia de 2020 con la pandemia es que el mundo cambia demasiado rápido y cambia tan rápido que no está bien depender de una sola fuente de ingresos. El siguiente hábito está muy ligado con la mentalidad y es algo que siempre repito, pero si tú crees que el dinero es malo o es sucio,
va a ser demasiado complejo que logres obtener riqueza y que logres sentir comodidad frente al dinero. Así que a partir de hoy, varios compromisos importantes. Esto a mí me costó un montón. Número uno, no criticar a las personas ricas o millonarias. Me costó bastante. Yo era bien crítica de las personas ricas y luego lo que entendí es que básicamente lo que estaba haciendo era una separación entre los ricos y yo. Entonces yo siempre era, ay, claro, es que los ricos, claro, es que como es rica, claro, es que como le montaron todos los papás, claro. Y eso lo que hace es generarte esta sensación de allá están los ricos, por allá súper lejos y aquí estoy yo en mi pobreza, ¿listo? Y a veces lo hacemos a modo de chiste, pero recordemos que cuando nosotros estamos haciendo chistes, nuestro inconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es broma o lo que es chiste y lo graba como verdad, ¿sí? Así que súper cuidadosos de cómo nos referimos a las personas ricas o millonarias, cómo estamos pensando de nuestros jefes porque tienen demasiado dinero o porque tienen posibilidades distintas respecto a las que yo tengo, que eso era también algo que yo hacía un montón. Empecémonos a rodear con personas de mentalidad de abundancia y en vez de sentir envidia o resentimiento, que también me pasaba, lo acepto, empecemos a admirar por qué logran esas cosas que logran y también a filtrar, o sea, si una persona ha adquirido su riqueza de una forma que a mí no me llama tanto la atención, está perfecto, pero esa fue su forma. Yo puedo encontrar mi forma de acercarme a ese mismo nivel de riqueza, pero bajo otro camino, ¿listo? Que es muy importante que tú entiendas que de la forma en la que tú estás hablando del dinero, de la forma en la que tú te refieres a las personas millonarias o ricas, de esa misma forma el dinero se va a estar comportando contigo. Entonces, si es algo que tú rechazas constantemente, pues el dinero no va a llegar a ti porque tu mente te quiere proteger de ser una mala persona, de ser un tirano, de ser un irrespetuoso, un prepotente. Y acuérdate que simplemente el dinero es un amplificador de lo que tú eres. Si tú eres una persona bondadosa, caritativa, que siempre está buscando servir, el dinero va a amplificar eso y será maravilloso y vas a lograr impactar tu comunidad, tu iglesia, tu familia, todas las personas que tú quieras. Diferente a si no tienes dinero. Si no tienes dinero no puedes impactar esas causas sociales que te mueven. Y si vemos personas que son millonarias y que son déspotas, que son crueles, que son groseras, simplemente así eran, o sea, así iban a ser sin dinero y así iban a ser con dinero. Lo que pasa es que cuando hay dinero hay un amplificador de ese poder de alguna forma y pues lo haces más evidente. Pero algo muy muy poderoso que yo he visto es que a veces sí te vas a encontrar con personas millonarias muy groseras, pero también hay personas muy pobres, muy groseras. Y te vas a encontrar con personas millonarias, maravillosas, súper bondadosas, filantrópicas. Y te vas a encontrar con personas muy pobres, absolutamente bondadosas, maravillosas y filantrópicas. Así que el común denominador no es el dinero, es simplemente la persona. Si tú te encargas de construir hábitos de bondad, de generosidad, de expansión, te vas a dar cuenta que va a ser maravilloso amplificarlos con el dinero. Siguiente hábito, vivir en modo supervivencia. ¿Te pasa que siempre estás pensando, bueno, ay Dios mío, ¿cómo voy a llegar a fin de mes? Y nunca estás pensando y proyectándote en cómo construir algo más grande. Yo era exactamente igual hace 2 años o 1 año y medio. Estar siempre en modo reactivo, apagando incendios, te mantiene en una situación de pobreza porque no estás pensando en cómo construir riqueza. Y yo sé que a veces estas conversaciones se sienten muy lejanas, sobre todo cuando nosotros en el momento presente en el que recibimos la información estamos pasando por una situación apretada o cuando todo está muy ras con ras, como decimos acá. Pero yo quiero que tú empieces a pensar cómo sería tu realidad a través de la libertad financiera, que es una experiencia maravillosa. Y yo creo que muchas veces el problema de la generación de riqueza en nuestros países no es simplemente el tema del ingreso que recibimos per cápita, el gobierno, sino más la educación o más bien la falta de educación que tenemos respecto a la capacidad que cada individuo tiene de construir riqueza. Entonces, ¿qué pasa muchísimo en nuestros países? Que mucha gente vive con miedo a quedarse sin dinero, pero no están viviendo con la visión de construir libertad financiera. Y como te digo, es algo que lo entiendo súper bien porque yo estaba atrapada en ese círculo mental y era como, mira,
Estas conversaciones de libertad financiera, de que yo voy a vivir de mis rentas o yo voy a vivir de mis inversiones, yo las sentía como conversaciones lejanas a mí, o sea, fueron conversaciones que yo jamás tuve en mi hogar, que jamás tuve en mi colegio. Básicamente la programación que recibimos desde chiquitos es: tú vas a ir al colegio, luego vas a ir a la universidad, bueno, y eso que en contextos de privilegio como el mío, vas al colegio, vas a la universidad, te consigues un trabajo y entonces ganas dinero y ahí vas a estar toda tu vida y luego te vas a pensionar y recibes tu pensión y te mueres, ¿sí? Y es para lo que nos programamos, ¿cierto? En otros casos hay familias que vienen de padres emprendedores, niños que vienen de padres emprendedores y de pronto su idea es: ok, seguimos creciendo y creciendo la empresa y vamos a trabajar en la empresa toda la vida, ni siquiera sé cuál es mi fecha de finalización o de caducidad dentro de la empresa. Otros piensan: no, mis papás se quebraron un montón, yo jamás voy a tener un negocio en mi vida. Otros piensan: yo ni siquiera tengo acceso a la educación, yo ni siquiera podría ir a una universidad, yo voy a hacer este trabajo puntual y probablemente lo haré el resto de mi vida y voy a tener una pensión pequeña, pero esto es lo que me va a permitir mantenerme en la vejez. Pero nos falta proyección para decir, porque esta persona que vivía en una pobreza tan extrema logra poco a poco crecer sus ingresos y con estos ingresos luego logra construir una cartera de inversiones, una cartera de activos y luego pasa a sus 50 años una vida tranquila viviendo de sus inversiones. ¿Cómo pensaba esa persona? ¿Qué le enseñaron? Y creo que esa pregunta a mí me cambió la vida, porque es: ok, quiero entender cómo piensan los ricos porque yo no. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? Que pasé de este estado de pensar como pobre, actuar como pobre, luego empecé a pensar como rica, pero actuaba como pobre, ¿sabes? Entonces, cuando tú estás pensando el dinero es lo máximo, me encanta el dinero, disfruto el dinero, los ricos todo bien, o sea, se lo merecen, está muy chévere y es una parte muy importante de la ecuación, pero si tú sigues actuando como pobre, es muy difícil que salgas del mismo ciclo, aunque estés ganando mucho más. Yo muchas veces tenía meses muy, muy buenos, pero me sentía en una escasez impresionante. Entonces, ¿qué es actuar como rico? Es entender qué hacen los ricos para construir riquezas y patrimonios generacionales, que incluso en mi mente eso no estaba. O sea, no, a mí me ha tocado muy duro para salir adelante. Yo no le voy a dejar herencias a nadie. Y está bien si no quieres dejar herencias, pero por lo menos sí saber que tú puedes hacer una construcción patrimonial importante y que el objetivo no sea el miedo a quedarse sin dinero, sino en cómo yo puedo construir algo más grande. ¿Listo? Y como te digo, estamos sobrevalorando muchísimo el ingreso, pero estamos subvalorando la organización del ingreso. Es decir, si yo en este momento me gano un salario mínimo y escucho esto, digo: boba pendeja, me está hablando desde el privilegio, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe esta idea de que es el ingreso lo que me permite construir riqueza, pero realmente el ingreso es una parte muy pequeña. Hay personas con unos ingresos fantásticos, como era mi caso hace un tiempo, cero inversiones, cero ahorro y siempre al límite mes a mes. Fue mi caso. Así que yo me di cuenta que el ingreso es una parte muy pequeñita de la ecuación. La parte más importante de la ecuación es qué sé, es decir, yo sé que hay que invertir, yo sé que hay que ahorrar, yo sé que hay que hacer un control de gastos y siguiente paso es cómo ejecuto lo que ya sé. Quinto hábito, creer que trabajar duro es la clave. Trabajar duro no es la clave. Ni lo fue, ni lo es, ni lo será. Existe una fuerte diferencia entre trabajar duro y trabajar inteligente y por eso la clave de todo es la educación. Si solo trabajas duro pero no tienes una estrategia, si te quedas siempre en lo mismo, pues sí, tal vez recibas el aplauso social de: ay, es que trabaja muy duro, es que es más trabajadora, es que con el sudor de su frente, maravilloso. Pero más allá de la recompensa social, del golpecito en la espalda de: lo haces muy bien, trabajas muy duro, eso plata no da. O sea, trabajar duro no da plata. Ahora, a algunas personas les da plata, pero ¿qué pasa? Que al final de sus días se tienen que gastar toda su plata en su salud. ¿Cuál es la idea? Trabajar de forma inteligente. Hay que delegar, automatizar, hay que invertir en herramientas. Y tú siempre tienes que estar con proyección, no importa cuál sea tu situación actual. Repito, cuando yo
tuve mi primer trabajo que me ganaba medio salario mínimo al mes, que esto eran como $80 cada mes, mi mente no estaba en me voy a quedar aquí. Mi mente estaba en necesito encontrar otras formas de que cada vez yo pueda ganar más con menos tiempo invertido. Después de ganarme $80 al mes por trabajar medio tiempo todos los días, me puse a buscar y a buscar en internet y encontré cómo dar clases de español por internet y me ganaba $10 por una hora. Es decir, yo en 8 horas de trabajo, es decir, en 2 días de lo que hacía en mi primer trabajo, ya me hacía lo mismo. Y mis habilidades no eran más extremas porque, ay, es que se graduó de la universidad. No, seguía siendo una estudiante de universidad y simplemente encontré una herramienta mediante la cual yo encontraba personas extranjeras que querían practicar su conversación conmigo y me pagaban $10 la hora. Y fue maravilloso porque con la tranquilidad de ese dinero que recibía fue que me animé a emprender. Yo siempre decía, yo quiero emprender, pero mi problema es que yo no quiero que cuando yo me gradúe yo siga siendo una carga económica para mis papás. O sea, es como que yo no me lo perdono. Yo no quiero que cuando yo me gradúe yo tenga que seguir pidiéndole plata a mis papás para ir a un cine. Yo no quiero pedirles dinero para pagar mi crédito universitario, que ya lo tendría que empezar a pagar cuando me graduara. Y con esta idea de no continuar siendo una carga económica para mis papás, busqué y busqué y busqué hasta que encontré. Hoy vivimos en la época más interesante para hacer dinero de la forma más fácil, pero hay que buscar. Si tú tienes un dispositivo con acceso a internet, que seguramente sí, porque estás viendo este episodio o escuchándolo, tú tienes una ventana de oportunidades. Tú decides qué hacer con esa ventana. Si ver TikToks todo el día y streamings de los chismes de la gente que la casa de los famosos, tú verás si haces eso con tu ventana de oportunidad. O tú decides si te dedicas día y noche a buscar cómo optimizar tu ingreso actual, en qué puedes trabajar, que sea menos tiempo, mucho más rentable, cuáles son las habilidades que están buscando las empresas en las que tú puedes hacer una recertificación para encontrar esas oportunidades. Ay, es que mi país, es que la moneda, es que se devaluó, no sé qué, listo. ¿Cómo yo puedo hoy trabajar en remoto? Ese dispositivo que tú estás usando hoy para mirar a quién sacaron de la casa de los famosos, lo podrías estar utilizando para identificar oportunidades laborales en el exterior que no requieran enseñarte, aprender un nuevo idioma o que no requieran un proceso educativo demasiado largo. ¿Existen oportunidades así? Muchísimas. Lo que pasa es que nos enseñaron, ay, de eso tan bueno no dan tanto. No, estamos en una época de oportunidades y sí hay muchas cosas que son estafas, por supuesto, pero también hay otro montón de herramientas y de oportunidades que yo conozco de primera mano y digo, wow, ¿por qué la gente no está utilizando este dispositivo tan poderoso para encontrar y apalancarse de esas oportunidades? Así que no es trabajar duro, es trabajar inteligente y buscar oportunidades. Siguiente hábito, rodearte con personas con mentalidad de escasez. Si tú estás rodeado de personas que siempre se quejan, que te están diciendo lo difícil que está la situación, que te hablan mal de los ricos, mejor dicho, personas que siempre están en esta idea de falta mucho, el gobierno es una porquería, mi trabajo es horrible, mi jefe nunca me alcanza, siempre la situación económica es difícil. Por más que tú quieras crear una coraza alrededor de eso, te impregnas, ¿sí? Porque tenemos nuestras neuronas espejo ahí dispuestas a poder proyectar y reflejar lo que estamos percibiendo del otro. Digamos que yo confío mucho en esta frase de que tú eres el promedio de las personas con las que te rodeas. Tampoco te estoy diciendo, no tengas jamás amigos que estén pobres. Yo veo muchas personas que yo sigo y admiro mucho haciendo reels diciendo, deja tus amigos quebrados porque no te sirven para nada. Yo siento que tampoco podemos entrar en un utilitarismo hacia el ser humano porque todos hemos pasado por situaciones difíciles y muchas veces necesitamos esa mano amiga que nos diga, hey, lo puedes hacer diferente, mira esta herramienta. O sea, no siempre tenemos que estar pensando en que tenemos que absorber el valor del otro y no compartir nuestro valor. También podemos tener estos amigos o estas personas a las que les aportamos nuestro valor desde nuestra mentalidad abundante. Sin embargo, si estás rodeado solo de personas que están viviendo en situaciones de escasez, es difícil que tú te puedas disociar de esa situación. ¿Cuál es mi recomendación? Vincúlate
en grupos donde tú puedas sentir y percibir abundancia. Hay algo que a mí me pasa muchísimo y es que yo no tengo amigos demasiado cercanos que sean millonarios o que estén en una situación económica demasiado privilegiada, tampoco mi círculo familiar y tampoco soy demasiado buena haciendo amigos, me cuesta un montón. Entonces yo entiendo mi círculo como esa cantidad de contenido que me nutre la mayor cantidad de mi día, ¿sí? Es decir, yo soy muy intencional en qué veo en un podcast, cuál es el libro que leo, a qué persona sigo en redes sociales y ese empieza a ser mi círculo. La persona con la que yo más hablo durante todo el día es mi esposo y los dos estamos en esta misma frecuencia de abundancia y nos enfocamos demasiado en que cuando salimos afuera, donde hay un ambiente que está muy permeado por la escasez, recordarnos que es una realidad hacia afuera en la que nosotros si podemos aportar algo lo podemos hacer, pero que no va a penetrar nuestra realidad, ¿sí? Y además somos muy intencionales en que todos los días, todo lo que consumimos, lo que está a nuestro alrededor, nuestras conversaciones, el video que me veo en YouTube, absolutamente todo está enfocado en generar abundancia, riqueza, prosperidad, felicidad, excelentes relaciones de pareja. Y finalmente nos hemos dado cuenta que si bien tenemos un grupo que a nivel físico, es decir, nuestros contactos más cercanos con las personas que amamos de nuestra familia y de nuestros amigos, pues usualmente se encuentran estas circunstancias de quejas, situaciones difíciles. Básicamente nuestra influencia principal viene de los millonarios que estamos viendo en redes sociales, de los empresarios a los que les consumimos el contenido y eso ha impactado muy bonito en nuestra vida. Con esto que te quiero decir, no es que mañana tengas que salir a cambiar a tus amigos, no, pues yo tengo amigos de hace muchísimos años y los amo y eso no va a cambiar, simplemente es cómo yo logro entonces que este ambiente digital que yo puedo crear me ayude a ser un promedio de esas personas que yo puedo, con las que yo me puedo rodear virtualmente. Y tú lo puedes hacer, puedes tener nuevos amigos, si para ti es fácil hacer amigos, para mí no es la actividad más fácil, ir a masterminds, ir a conferencias, ir a eventos, conectar con estas personas. Si te gusta mucho más esa presencialidad, será maravilloso. Y finalmente, no educarte sobre dinero. Y yo creo que este es el hábito que es transversal a todo lo que te acabo de decir. Para mí, repito una y mil veces, el problema de hoy es que la gente está demasiado esperanzada en el ingreso y ha dejado de lado la educación financiera. Si tú aprendes a generar mucho ingreso, pero no tienes educación financiera, igual vas a vivir en pobreza. Riqueza no es más ingreso. Riqueza es saber coger el recurso que yo tengo y distribuirlo de la forma correcta y ponerlo a trabajar de la forma correcta. Y eso es educación. Eso solo se logra con la educación. Yo recuerdo que hubo un momento de mi vida que me hizo mucho clic y es que una persona muy cercana a mí se ganaba un poquitico más del salario mínimo y yo me ganaba muchísimo más que un salario mínimo y esta persona tenía ahorros y yo no. Y ahí yo dije, soy un desastre con las finanzas personales, todo mal, o sea, estoy endeudada hasta el cuello, no tengo ahorros, no tengo inversiones, soy muy buena generando dinero, pero soy muy mala administrándolo. Me tengo que poner las pilas y para ponerme las pilas tengo que estudiar y para estudiar tengo que trabajar un montón de creencias, un montón de limitaciones, un montón de compulsividades, saber que cada vez que yo estoy gastando y gastando de forma compulsiva es porque le quiero dar gusto a una niña interior herida que le hizo falta tener todas esas cosas, pero que hoy yo como adulta estoy a cargo y puedo hacerlo diferente. Así que espero que esta sea una reflexión importante para que te des cuenta que el ingreso no es riqueza, es la administración que viene gracias a la educación lo que te va a permitir construir riqueza en tu vida. Yo soy Tati Uribe, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerda que siempre te espero en mis redes sociales donde me encuentras como Tati Uribe M. También tengo una membresía llamada Atajo al Éxito. Atajo al Éxito es un espacio para que puedas escalar tu negocio mientras elevas tu calidad de vida soñada, escalar toda esa parte profesional que tienes ahí, digamos que
atrapada un poco, que puedas conectar con tu propósito, reprogramar tus creencias, mejorar tu procrastinación, trabajar una relación sana con el dinero, y me encantaría acompañarte en este proceso. Tenemos mentorías en vivo cada semana, tenemos clases completas para ti, tenemos diferentes rutas de aprendizaje, así que te dejo el link en la cajita de información para que conozcas más de Atajo al Éxito. Yo te quiero mucho, te mando un abrazo muy grande y gracias por estar acá. Chao.